Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Vamos a dar inicio en estos momentos a nuestra segunda serie de webinars asociados a la Agenda Laboral 2024. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la ley Carin en materias de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Nos acompañan en esta oportunidad Fiorella Mercado, gerente senior de nuestra área de Forensic, en especialista en materias de investigaciones, y Santiago Suet, gerente de nuestra área de Labor Advisory, especialista en materias legales laborales. Santiago, Fiorella, les doy adelante el pase. Muchas gracias, Roby. Gracias, Ruby. Bueno, como comentó Ruby, estamos en nuestra segunda agenda. Yo creo que vamos a esperar un par de minutitos para que se vaya conectando la gente, pero sin perjuicio de eso vamos a estar dando la introducción a esta segunda agenda laboral que va a tratar de la ley Carín, que es algo bastante en boga, entra en vigencia en 7 días más. Hay mucha normativa que está dando vuelta, que es nueva, hay nuevas interpretaciones de la Dirección del Trabajo, tenemos las circulares de la suceso, tenemos el reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así que hay hartas cositas que han ido destrabando un poco o complementando el contenido de la misma norma que ya conocíamos desde hace un par de meses atrás. Sin perjuicio de ello, hay mucho que conversar, mucho que revisar. Me imagino que todos van a tener muchas preguntas. Nosotros también nos tenemos muchas preguntas y la idea es que vayamos conversándolas acá. Eh, Como dijo Ruby, yo soy del área Legal Advisory, especialista en derecho laboral, y estamos con Fiorella aquí, que ella es del área de Forensic y es especialista en materia de investigaciones y de procedimientos, de todo tipo de investigaciones. Así que Fiorella, si quieres, te dejo la palabra para que te presentes por mientras. Así esperamos que la gente vaya conectándose. Súper sí, un gusto, como dijo Santiago, soy parte del equipo de Forensic y en particular muy llegada a todo lo que son procesos de investigación, no solamente en materias como acoso laboral, en este caso que vamos a conversar, pero también en temas de fraude, conflictos de interés, un poco también la visión completa. La idea es poder contarles un poco desde la experiencia de los equipos de investigaciones, cómo estos cambios impactan y cómo afrontarlos desde el punto de vista de que tenemos plazos bien cortitos para subirnos rápidamente a todo lo que son los procesos. Un poco la idea es poder conversar con ustedes y de verdad, como dice Santiago, tenemos toda la disposición, sabemos que hay muchas dudas al respecto y la idea es que puedan, en la medida de lo posible, ir haciéndonos llegar a través de la opción de preguntas las dudas para ir tratando de poder dilucidarlas y responderlas en la medida de lo posible. Súper. Muchas gracias, Fiorella. Sí, se me había olvidado ese detalle. Hay una casilla abajo que dice preguntas y respuestas. Las preguntas que vayan teniendo a lo largo del webinar las van planteando por ahí y en la medida que sean atingentes a la temática que estamos viendo en ese momento, las vamos a ir respondiendo a medida que vayan saliendo, sin perjuicio del anterior. Igual dejaremos un espacio al final de este webinar para que conversemos de aquellas materias que no pudieron ser resueltas durante la exposición de nuestros gerentes. Así es, así que vayan haciendo las preguntas y nosotros vamos, bueno, de todas maneras, igual, si es que no alcanzamos a responder, las preguntas las vamos a tener y vamos a circular con todos los asistentes las respuestas, así que no se preocupen en ese sentido. Y también, de paso, les digo que este webinar, así como el anterior de la ley de 40 horas, que me imagino muchos de ustedes también participaron y respecto al cual me imagino ya hicieron todas las implementaciones de mejoras que nosotros les recomendamos en ese webinar, así que confiamos que están en un 100% cumplimiento. Este webinar va a ser exactamente igual, no tiene por objeto revisar la norma en detalle, no es un webinar académico, es más bien práctico. Lo que queremos es que ustedes vean todo lo que hay que hacer, qué desafíos van a tener en el día a día y qué cositas van a tener que tener presente a la hora de implementar, a la hora de investigar, a la hora de prevenir y etcétera. Así que yo creo que ya Sí, siendo las 4:04, damos comienzo a eh, este webinar que, como ya les introdujimos hace unos breves minutos, contempla todas las disposiciones normativas que han ido saliendo desde la ley, que es el cuadradito número 1,
Luego, la circular 3813 de la Suceso, que es la circular que imparte instrucciones a los organismos administradores de la ley del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, mutuales, H, ISL, etcétera. Y además nos entrega un formato de protocolo que es un formato, cada compañía tiene que adaptarla a sus necesidades y a sus requerimientos. Sin perjuicio de ello, las mutualidades a las cuales estén afiliadas son su partner estratégico en estas materias, así que aquí, de paso, les digo, aprovechen a su administrador de la mutual o de la H o del organismo para que los apoyen en estas materias porque, como vamos a ver más adelante, tienen que ver mucho con los procesos de evaluación de riesgos, medidas de prevención, etcétera. Vamos a hablar del mismo protocolo y su contenido mínimo y sus principios. Vamos a mencionar un poco normativas o interpretaciones de la Dirección del Trabajo, tanto en ese dictamen como en la circular 4 y 5 que salieron recién la semana pasada, así que estamos con análisis ongoing y después el reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que viene a dar luces respecto de cuáles son las obligaciones en materia de procedimiento. ¿Cuál es el contexto de la norma? Bueno, estábamos en deuda, el convenio 160 de la OIT regulaba expresamente las materias de acoso laboral sexual y violencia en el trabajo, y Chile tenía un procedimiento que, si no me equivoco, venía del 2005, por lo tanto, estábamos un poco al debe. Tocó en una época en que la agenda laboral ha estado bastante movida, así que sabemos que han sido muchos los desafíos de este 2024, pero cayó en esta época y no porque estemos con harto trabajo vamos a tener que desatender estas obligaciones que al final son para que nosotros, amantes de los recursos humanos, hagamos que nuestros compañeros de trabajo tengan las mejores condiciones. El espíritu de la norma, fortalecimiento en prevención. Lo que quiere la norma es que se radique de manera tajante las conductas de acoso laboral, sexual, violencia en el trabajo, discriminación, porque es algo que se ha venido dando a nivel mundial como paradigma y que en la práctica lamentablemente ocurre y que los empleadores no estaban en condiciones de poder dar esta protección que hoy día a través de esta norma aumenta el estándar bastante y que a la larga, si bien significa más trabajo, va a ser algo positivo para nuestros compañeros de trabajo, para nosotros en cuanto a la seguridad, protección, igualdad, no discriminación, etc. Se aumentan las medidas de resguardo y privacidad, se establecen nuevos principios, se aumenta el deber de confidencialidad de las investigaciones, que es algo que yo creo que todos ustedes han sufrido al momento de investigar, que lamentablemente hay un leak de la información confidencial relacionada con las investigaciones y era muy difícil mantenerla por ABC motivo. Esta norma ahora viene a incrementar estas obligaciones y vamos a ver algunas medidas para poder surfear esta ola de confidencialidad, incorpora nuevos conceptos como perspectiva de género que antes no existía en la norma y tanto en los protocolos como en las circulares como en el reglamento se establecen principios y, y reglas generales que vamos a poder ir viendo en el proceso. Cambios principales de la ley, probablemente tal. Vamos a separar esta presentación en tres módulos que tienen que ver con los cuerpos normativos que han ido generándose por mandato de la ley. Primero vamos a ver prevención, y dentro de la prevención vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de la circular de la suceso y del protocolo, vamos a hablar de investigación. Dentro de la investigación vamos a analizar el reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y finalmente vamos a hablar de otro tercer aspecto que es la sanción, y vamos a ver cuáles son las facultades, las opciones de sanción y todas las medidas posteriores al término de la investigación. Así que cambios al Código del Trabajo en la ley, actualización del principio rector. Se incorporan nuevos principios como la perspectiva de género como pilar fundamental al momento de investigar, la no discriminación también como eje rector de toda relación laboral que tiene que ser libre de violencia, compatible con dignidad, perspectiva de género, por lo tanto implica no discriminación, confidencialidad, razonabilidad, continuidad y control de las medidas, implementación de mejoras y, a la larga, una administración permanente de las medidas para evitar los acosos y estas figuras
que por supuesto la ley no desea en ninguna organización. Se actualiza la definición del acoso sexual, se actualiza la definición de acoso laboral en el sentido de que ya no exige reiteración, sino solamente un solo acto. Regula el nuevo concepto de violencia en el trabajo, que es ejercido por una persona que no forma parte de tu compañía, ni tampoco es contratista, por lo tanto amplía el espectro de protección, ya no solo al acoso laboral y al acoso sexual, sino también a la violencia en el trabajo. Incorpora o amplía de manera, es un cambio muy chiquitito en la norma, pero amplía actos de discriminación, no solo a los que la norma establece, sino a cualquiera acto de discriminación, sea que se motive de cualquier forma. Y, obviamente, la obligación de mantener toda la documentación laboral actualizada. Habiendo dicho esto, Fiorella, si quieres una breve mención respecto a qué se te ha venido dando con tus clientes respecto de los procedimientos de investigación, qué te han pedido, cuáles son sus dudas, antes de que entremos a la prevención, investigación y sanción. Completamente. Mira, lo que hemos podido observar principalmente que con estos cambios normativos se ha generado mucha expectativa de las empresas de cómo nos vamos a adaptar rápidamente nuestros procesos internos y cómo vamos a estar en el cumplimiento. Y el foco siempre ha sido en el cómo vamos a tener que modificar los procedimientos, cómo vamos a tener que adaptar plataformas y canales de denuncias para poder cumplir con los requerimientos, cómo vamos a implementar en el corto plazo y sobre todo cómo va a impactar a las distintas personas que participan en los procesos todos estos cambios. En esa línea, yo creo que una de las cosas que es el foco principal es que tenemos que actuar rápido, tenemos un plazo acotado en la norma, pensando que hoy tenemos ya poco menos de una semana para que entren en implementación y yo creo que el punto relevante siempre es la idea del webinar un poco es también que hablemos de estas dudas que surgen y cómo en definitiva los clientes han abordado. Yo creo que una de las principales preocupaciones ha sido en cómo ahora, subiendo el estándar, no solamente por las denuncias de acoso sexual, sino también por las denuncias de acoso laboral y violencia en el trabajo, cómo se sube el estándar de estas para el proceso investigativo, cómo debo actuar rápido y cómo los plazos van a afectarme el poder entregar respuesta en un tiempo que es relativamente corto y esa ha sido la principal consulta, o sea, cómo hacemos esto rápido y cómo podemos adaptarnos a tener las plataformas actuando para que funcione. Yo creo que por ahí han ido las principales consultas en general. Ahí, Sí, Fiorella, complementándote, también hemos visto algunas preocupaciones de clientes en materias de, también en el cómo, pero cómo como empleador mantengo un ambiente seguro para mis colaboradores en materias cuando caen un poco fuera de la esfera de control directo del empleador, especialmente en materias de violencia en el trabajo. Cómo logro generar también y avanzar de manera acelerada a implantar una cultura de libre de acoso en la organización. Creo que también ahí complementando lo que tú mencionas, hemos recibido esas preocupaciones desde el lado de las empresas. Claro. sí. Y bueno, y es normal, porque la norma salió hace poco y las normas interpretativas de la ley siguen saliendo. El reglamento salió hace menos de un mes que regulaba el procedimiento. Por lo tanto, estamos contra el tiempo, sí, lamentablemente, pero como somos proactivos todos, vamos a lograrlo. Y un buen puntapié inicial es este güey. Así que, pasando a el punto número uno, pilar de la presentación, la prevención. Como les dijimos, existían distintos cuerpos normativos, la ley que regula de manera expresa principios, normas, plazos, pero instruye a la suceso a que, l- a que guíe a los organismos administradores del seguro de accidentes y enfermedades profesionales para guiar a los empleadores, porque ellos son los organismos que están de cara a los empleadores en materia de prevención de riesgos, son los partners de todos los HC de las compañías, y si es que a la fecha no lo son, entonces que lo sean. Dentro de la prevención se establece el protocolo, que el protocolo lo
crea la suceso. Es un protocolo, como dije originalmente, estándar, tiene que ser adaptado a cada una de las compañías y dentro de estas materias de prevención y protocolos se incorporan estos conceptos. Primero, identificar los riesgos, evaluarlos y controlarlos. Identificar los riesgos significa que con el equipo de recursos humanos o quien sea, en este caso podría ser el comité de aplicación del CIL que se tuvo que crear, si no lo tienen creado, las compañías tienen que crearlo, comité de aplicación para la evaluación de riesgos psicosociales, con ese organismo interno que es un organismo que está compuesto por el comité paritario y con el empleador, entonces ver cómo está su organización y empezar a identificar los riesgos. El protocolo y la circular nos da guías. Acoso sexual es un riesgo sexual, laboral, violencia, conductas sexistas, incívicas, sobrecarga de trabajo, liderazgo, que no están ad hoc a estas normas, y justicia organizacional, entre otras. Es deber de cada equipo de recursos humanos identificar los riesgos, evaluarlos y controlarlos. Una vez que están identificados, crear objetivos medibles para controlar medidas de mejoramiento. Y en este sentido, la Suceso también nos entrega el cuestionario SEAL, SM, que también es para hablar los riesgos de riesgos psicosociales, acoso laboral, acoso sexual, que está implementado desde el 2022. Además, se pueden crear programas de seguimiento, de control, identificar o designar a ciertas personas que estén a cargo de ser guías de prevención, hacer seguimiento de planes, entre otros. Información, obligación importantísima, y que es obligatoria para las compañías informar los canales, informar cuáles son los riesgos, informar a través de cuestionarios cuáles son los riesgos identificados por los propios trabajadores y cómo los están monitoreando, capacitar, dar resguardo efectivo a las víctimas, y esto tiene que ver ya con el procedimiento de investigación propiamente tal, y generar y tener ya mapeadas acciones ante casos de acoso. Así que en materia de prevención, el protocolo, que además tiene que estar incorporado en el reglamento interno, es el paso número uno en el que tienen que trabajar para atajar este punto pilar de esta nueva norma que nosotros identificamos como nombre de prevención. Fiorella, Sí, y ahí todo tuyo. siempre poniendo el foco desde la expertise de nosotros, que es un poco la investigación, y es pensando en que, si bien es cierto, tenemos un pilar que es capacitación, no es, va más allá no solo de capacitar en cuanto a la parte preventiva, sino también en cómo se van a afrontar estos procesos de investigación. Cuando las personas están en conocimiento de cómo es el proceso de investigación, cuando conocen cómo van a ser los protocolos, si bien es cierto, los procesos de investigación son bastante estresantes y no son o sea, son procesos complejos para las personas que participan. Cuando están en conocimiento de cómo se hace, a qué se espera, se tiende a ver que hay una respuesta más positiva de parte de las personas a participar. La idea es que, considerando que el proceso de investigación tiene un plazo bastante acotado, las personas que van a participar, que levantan la mano, que forman parte como testigos en las investigaciones, tengan ese conocimiento previo que se da a través de la capacitación por parte del empleador a todos los trabajadores de qué esperar de un proceso de investigación. Y sobre todo también pensando en cuando se suba la denuncia, en qué debe tener la denuncia. Todos son esos elementos que ayudan a que podamos tener una respuesta rápida en el proceso investigativo una vez cuando recibamos las denuncias. Yo creo que eso también va a ser parte del pilar de prevención, considerar e involucrar estas acciones dentro de las acciones de capacitación de las empresas, también la capacitación de qué hacer o cómo actuar frente a los procesos de investigación. Efectivamente, y es súper importante para darle fluidez a los procesos, porque vemos que si es que hay información que en la denuncia misma que no es consistente con lo que exige la norma, tienes que dar un plazo, y por lo tanto los plazos se te van acotando, entonces es importante la información para que la denuncia contenga todos los elementos necesarios para que la investigación fluya. Esto es lo que establece la norma en cuanto a materia de prevención, y para ello nos entrega el protocolo que contiene estos elementos. En primer lugar, la política. El protocolo tiene que contener una política que sea libre de acoso sexual, violencia en el trabajo, tiene que ser acorde a la Política Nacional de Seguridad y va a contener ciertas cositas. En primer lugar, principios. Amor genérico, respeto a la vida, integridad, equidad, género, diversidad, universalidad e inclusión, son principios
que son universales y que buscan o le dan fundamento a el proceso, responsabilidad, gestión de riesgo, mejora continua, tolerancia cero, valores fundamentales, diálogo social, participación, control de riesgos. Por lo tanto, el protocolo tiene que contener en su política los principios que sustentan la norma y los procedimientos que se van a incorporar. Luego viene el contenido mínimo, que contempla estos 6 o 5 ítems: identificación de peligros, que ya los vimos o los mencionamos a grueso modo en la slide anterior, qué es acoso sexual, qué es acoso laboral, qué es violencia en el trabajo, qué son conductas incívicas, qué son conductas sexistas, qué es una inequidad laboral, qué significa injusticia de distribución de carga de trabajo, riesgos psicosociales, luego evaluación de los riesgos, las medidas para prevenirlo, dentro de esas medidas, control y evaluación de riesgos, capacitaciones a todo el personal y en capacitaciones, importantísimo, a plana gerencial y, en segundo lugar, planas medias, porque hay distinciones entre responsabilidad en materia de investigación cuando se trata de cargos de primera línea o cargos de segunda línea, así que importante capacitación y hacer capacitaciones adecuadas para los distintos gamas de trabajadores que tengan en su compañía, medidas efectivas para prevenir el acoso laboral y sexual. El protocolo, además, una vez que esté hecho en conjunto con la administradora y adaptado a su realidad, tiene que ser incorporado en el reglamento interno, obligación dispuesta por la ley, y como todos saben, el reglamento, una vez que se modifica, tiene que publicarse en 2 lugares visibles durante 30 días, y si es que no hay objeciones o impugnaciones por parte de trabajadores o sindicatos, entra en vigencia, luego se notifica a la ADT o Servicio de Salud. Entonces también este elemento es un elemento que tienen que considerar como tiempo dentro del proceso de implementación de las medidas para generar estos procedimientos adecuadamente. Informar canales de denuncia al menos 2 veces al año y eh, otorgar atención psicológica temprana en investigaciones dentro de las medidas. Estos son los elementos que contiene el protocolo. Como ven, es harta información, es harto que desarrollar y que masticar dentro de la organización que cada uno de ustedes está, para hacerlo adecuado a su realidad. Ahí, Fiorella, en tu experiencia, hablando de los canales de denuncia que está ahí mencionado, ¿qué cambios son los que se requieren en las plataformas, en los canales de denuncia que mencionaste al principio? Sí, mira, en general los cambios que van a requerir los canales de denuncias van a ser que van a tener que permitir que se identifique todas las partes. En general, hoy por hoy, cuando uno ingresa a un canal de denuncias, puede utilizar la forma anónima. Hay un requisito de ley que las personas que participan, tanto el denunciante como los denunciados, sean identificados. Por lo tanto, los canales de denuncias tienen que ir en pro de esto, de poder identificar quiénes son las partes que participan de la denuncia para que sea una denuncia completa y que pueda ser acogida. También va a ser importante que, y es algo que también tenemos en cuenta, a veces tenemos denuncias que están incompletas, que no tenemos algunos datos, entonces en esa línea debe ser importante también que permitan establecer un canal de comunicación con la persona que denuncia de una u otra forma. Creo que esos son los 2 puntos más relevantes en cuanto a los canales de denuncia, más allá de que efectivamente tiene que ser un canal que dé seguridad y que cumpla con estándares mínimos de confidencialidad también. O sea, como tenemos que asegurarnos que la persona que denuncia tenga la entera confianza en el sistema, y eso parte por tener altos estándares de seguridad y confidencialidad dentro de la plataforma per se, que me dan un sistema que permita que la gente crea y que pueda ser utilizado. Yo creo que eso en esa línea van los principales cambios que deberíamos estar considerando en los canales de denuncia. Perfecto. Sí, es súper importante la confidencialidad. Y acá, desde la lista del abogado Latero, importante para la gente que forma parte de una investigación, sean testigos, sean cumpliendo cualquier rol, que se genere documentación laboral de confidencialidad para que los obligue, que no sea una obligación de confidencialidad abstracta como que queda en el aire, que se firme un documento en donde la parte declarante o que forma parte de la investigación esté consciente, acepte participar del procedimiento y declare que es confidencial y que por lo tanto cualquier divulgación por su parte puede generar sanciones disciplinarias. Es algo que
hasta hacia atrás, yo creo que nadie lo hacía. Hoy día, con el deber de confidencialidad que nos exige la norma, hay que hacerlo. Porque lo peor que ocurre en este proceso es que se divulgue la información durante el proceso de investigación, lo que genera más estrés, genera tomar otras medidas, medidas de resguardo, como la atención psicológica temprana que acá está en la norma. Lo incorporamos dentro del protocolo porque la atención psicológica la realiza la mutualidad a la cual ustedes están afiliados. Por lo tanto, es parte del protocolo y es parte de la asistencia técnica que les tiene que otorgar sí o sí la entidad a la cual ustedes están afiliados. Luego, pasando de la prevención, nos vamos al reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene estos, en términos generales, estos 4 elementos principales: principios y definiciones básicas, derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, cobra importancia la labor que tienen los sindicatos en esta materia, que ya está por disposición normativa, pero con el reglamento ahora toma mayor fuerza. Las directrices del procedimiento de investigación, que yo creo que es lo que nos vamos a abocar mayormente en en los siguientes minutos, y las directrices y medidas correctivas en régimen de subcontratación. Principios y definiciones básicas, ya lo vimos un poco, los principios de no discriminación, de mejora continua, de confidencialidad, de perspectiva de género, factores de riesgo. Importante tomar las encuestas de la suceso, las de la CEAL, y ir evaluando en base a las respuestas de los trabajadores del cuestionario, informar a los trabajadores esto, cuáles son las medidas correctivas, qué significa acoso horizontal, acoso vertical ascendente, acoso vertical descendiente, etc. Derechos, derechos de trabajadores como personas, obligaciones del empleador en esta materia, que ya las hemos ido viendo: confeccionar protocolos, adoptar medidas, actualizar el reglamento interno, realizar el procedimiento de investigación, etc. Obligaciones de todos los entes que forman parte o que deben formar parte en un proceso de investigación. Directrices del procedimiento de investigación con la denuncia, recepción de denuncia, las medidas de resguardo que tienen que adoptarse inmediatamente, la designación del investigador, diligencias mínimas, plazos, etcétera, que los vamos a ver en la slide siguiente. Y finalmente, directrices, medidas correctivas y régimen de subcontratación. ¿Qué pasa cuando ya identificaste que hay un acoso laboral, un acoso sexual? ¿Cuáles son las medidas que vas a adoptar? ¿Cuáles son las sanciones que vas a adoptar? ¿Qué pasa cuando es una persona ajena a la relación laboral? ¿Cómo tienes que hacerlo? ¿Y qué pasa si es que la denuncia es de un trabajador, de un contratista tuyo, que te denuncia? También la ley y el reglamento establece obligaciones en esta materia a los mandantes. Por lo tanto, se amplían no solo a tu ámbito de trabajadores internos, sino también a los externos que se desempeñan en tu faena. Importante para los rubros que ocupan mucho formato de contratistas. Fiorella, te dejo aquí el proceso de investigación, ya que tú eres la experta en los procedimientos, y vamos conversándolo y macerando. Súper, mira, en general y como les habíamos comentado, hoy en día, si bien es cierto que el procedimiento está establecido para las denuncias de acoso sexual, los cambios normativos ahora hacen que no solo las denuncias de acoso sexual tengan que seguir este protocolo, este procedimiento, sino que también las denuncias de acoso laboral y violencia en el trabajo. En general, lo que se establece hoy en día es que tenemos dos medios donde puedo recibir una denuncia. Y esto puede ser un trabajador que le presente directamente con su empleador o que sea dirigida a la dirección del trabajo directamente. Entonces, cuando recibimos la denuncia a través de los canales del empleador, esto me establece que puedo recibirla verbalmente, es decir, alguien llega y le cuenta a la persona designada por el empleador para recibir la denuncia los hechos, o puede ser a través del canal de denuncia establecido por la compañía de forma escrita a través de formulario. En ambos casos, un poco allí, lo que tenemos que hacer es que la parte, si la recibe oral, la parte que la recibe va a tener que hacer un acta de la entrevista y vamos a tener que entregarla timbrada, fechada y hasta con la hora de presentación de la recepción con una copia para el denunciante. Allí, entre los elementos que va a tener que tener la denuncia y los establece, es la identificación de la persona afectada, y esto va desde el nombre completo, cédula, correo, y en caso de que la persona denunciante sea distinta a la persona afectada, tiene que indicar también sus datos
tenemos que indicar los datos de la persona que es denunciada, el vínculo con la compañía y obviamente una relación de los hechos que nos cuenta. Esto es un poco en función de la denuncia. Y allí, como les decía, en caso de que recibamos la denuncia o que la persona se dirija directamente a la dirección del trabajo, la dirección de trabajo va a tener un plazo de 2 días hábiles para notificarnos a nosotros como empleadores que se recibió una denuncia con trabajadores de mi empresa y que nos va a solicitar que se tomen medidas de resguardo. Entonces, una vez que nosotros ahí es súper relevante y va a ser uno de los puntos a considerar que cuando recibamos denuncias que vienen directamente por la Dirección del Trabajo, que también se incluyan en las estadísticas internas para que formen parte efectivamente y poder tener el control de los números que manejamos un poco en temas de reportabilidad luego y de poder tomar medidas en función de los resultados de estas investigaciones. Una vez recibida la denuncia, el principal y lo primero que debemos contar es que se debe dar atención especial de protección a la persona. Esto quiere decir, la persona que denuncia debe recibir un trato digno, imparcial, debemos entregar información clara y precisa del procedimiento de investigación y también va a ser necesario derivar a la persona denunciante a los programas de atención psicológica temprano y si es que dentro de los hechos que la persona denuncia hay alguno que pueda ser constitutivo de algún delito, hay que derivarla efectivamente a la Ministerio Público, Carabineros, lo que corresponda. En este caso, es importante también que cuando recibamos la denuncia, debemos decirle a la persona que tenemos dos opciones. La podemos investigar nosotros internamente dentro de la compañía o puede ser derivado. En ambos casos tenemos un plazo de 3 días hábiles. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo 3 días hábiles para avisarle a la DTED que recibí una denuncia y las medidas de resguardo que se tomaron, o tengo 3 días hábiles para decirle a la DT o si la persona denunciante lo solicita, para entregarle los antecedentes para que ellos lleven a cabo la denuncia. En ambas partes hay que considerar que son, desde la recepción de la denuncia, 3 días hábiles y que debo informar también a la persona que denuncia sobre cómo lo voy a hacer, si decidimos hacerlo internamente o si la derivamos y quién va a ser la persona en el caso de que decidamos hacerlo internamente que va a llevar a cabo la investigación. Todo esto con la consideración siempre sí de que hay un especial caso para los que son gerentes, administradores y aquellas personas que habitualmente ejercen funciones de dirección de administración, sobre la cual voy a tener que derivar, si es que son denunciados, todas las denuncias recibidas en su contra directamente a la ADT. O sea, como allí un poco es a nivel de cómo recibo la información. Luego de eso, no sé si tienes algún comentario, Santiago, pero interrúmpame cuando quieras. Ahí, Fío, llegó una consulta que está justo asociada a la materia que tú estás explicando, y es si es que cualquier jefatura, cualquier persona puede recibir una denuncia. Como, ¿qué pasa cuando se recibe esta denuncia? Tiene que tomar ella la medida de resguardo, la tiene que derivar a un área, como, ¿cómo funciona de cierta manera esta posibilidad? Especialmente ante las denuncias verbales, que podría generarse instancias en que cualquier persona pueda ser receptora de una denuncia. Bueno, en esos casos lo que se tiene que seguir es lo que se establezca como procedimiento interno de investigación dentro de la compañía. Por lo tanto, la compañía va a tener que definir quiénes son estas personas que van a recibir las denuncias. O sea, como en algunos casos podemos ver que dicen, mira, si las personas encargadas puede ser el gerente, el recursos humanos, el encargado de prevención del delito, o pueden incluso, dependiendo del apetito de la compañía, elegir algunos gerentes de área y que establecer esa obligación, pero tiene que estar muy claro para las personas quiénes son las personas que pueden recibir las denuncias, porque en efecto, la toma de medidas de resguardo, que es el siguiente tema, tiene que ser inmediata. O sea, como apenas se recibe la denuncia, lo primero que hay que hacer es prestarle atención a la persona que denuncia, pero también en paralelo tomar medidas de resguardo para poder efectivamente resguardar la persona. Eso es un poco lo que nos establece la norma. Y en temas de plazo, siempre son los plazos que establece la ley. No hay manera, o sea, de salirnos de eso. Es una de las obligaciones de la persona que investiga cumplir con los plazos de la investigación establecidos. Entonces, como hay que tomar las medidas de resguardo lo más rápido posible porque incluso la norma habla de inmediatamente. Entonces, para eso es súper importante y por eso vuelvo al punto de la capacitación. Debemos capacitar en cuál es el procedimiento establecido para que las personas sepan cómo ir a denunciar. Se hace como el match y toda la vuelta. Es un poco
el tema allí. Yo quiero decir, está ahí muteada Rubén, pero Dale, Santi. yo quería complementar tres cositas que son importantes y efectivamente hoy día la exigencia para denunciar aumenta respecto del denunciante. Hoy día se tiene que entregar mucha más información de la que se tenía que entregar antes de esta norma. El objetivo de esto es tener identificado al denunciante, al denunciado y evitar denuncias que sean irrisorias o que, no o que busquen fines que no sean relacionados con acoso. Por lo tanto, también es parte importante en la prevención, en la información y en la capacitación poner en antecedentes de que estos procedimientos de investigación son serios y que no se debe tratar de estos procedimientos de buscar otros fines distintos a los que la misma ley exige, que es evitar el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Por lo tanto, también es importante la capacitación y por eso la norma hoy día exige que los hechos que se relaten, la información que se entregue por parte del denunciante sea mucho más acabada y con mayor detalle. Súper. Eh, Tenemos varias preguntas asociadas justo a este punto. Consulta, Fío. Cuando se recibe la denuncia y se hace la investigación por la empresa, ¿es obligatorio informar a la dirección del trabajo que se está en un proceso de investigación? O Santiago, no sé cuál de los dos nos puede ayudar con Tengo esa tres días pregunta. hábiles, tengo un plazo establecido de 3 días hábiles para informar la recepción de la denuncia a la ADT y las medidas de resguardo que tomamos. O sea, como Perfecto. tengo que hacerlo sí o sí. Súper. También hay una pregunta ahí, Santiago. ¿Quién se comprende dentro del concepto de gerente del artículo 4? Porque son todas las personas que tengan el cargo de gerente o son aquellos como que tengan poderes de representación, etcétera. es una pregunta gris, porque hay el artículo cuarto del Código del Trabajo dice que van a ser los gerentes, quienes representan al empleador son los gerentes, subgerentes, capitanes de barco o aquellos que ejercen habitualmente las funciones del empleador. Por lo tanto, no es una enumeración taxativa, va a depender siempre de la estructura organizacional. Podemos vincularlo a aquellos que no pueden estar excluidos de jornada, que son aquellos que tienen facultades de representación a través de escritura pública y que son de exclusiva confianza. También podemos hacer el link con aquellos quienes no pueden negociar colectivamente, que van también en la misma línea, por lo tanto, debiesen ser aquellos que tienen facultades de representación a través de escritura pública o que sean de exclusiva confianza. La idea es no, la idea de esta norma es no ampliarlo a todo tipo de trabajadores, sino a solo aquellos que tienen responsabilidad eh, para comprometer a la compañía, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y tenemos otras preguntas. Una que me parece bastante interesante, en especial con con la inclusión que se estableció en el reglamento respecto de las obligaciones de las empresas mandantes respecto de sus contratistas. Es cómo se delimita de cierta manera qué responsabilidades tiene la empresa mandante versus las empresas que están en régimen de subcontratación o de empresa de servicios transitorios. ¿Pero la tomas tú o yo? Como quieras. Bueno, sí, efectivamente hay reglas especiales respecto a denuncias de terceros ajenos a tu propia compañía. Si tienes un contratista que ha sido acosado por otro contratista o un trabajador tuyo, el contratista tiene la posibilidad de denunciar a su empleador, a, al mandante o a la dirección del trabajo. Y la obligación de investigar siempre va a recaer en el mandante. Por lo tanto, es muy importante que la política de no acoso sea extendida a todos los contratistas y eso significa en la práctica revisar los contratos comerciales para incorporar obligaciones en materia de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, también incorporar en los reglamentos de contratistas y reglamentos especiales para contratistas y subcontratistas normas relacionadas con esta materia y investigar. La, siempre la contratista, el empleador va a ser el que tome las medidas correctivas, el mandante es el que tiene que proponerlos y siempre va a ser el contratista o el empleador del trabajador
el que tenga que emitir las medidas sancionatorias, pero la obligación del mandante es la de investigar. Y esto Perfecto, aplica para contratistas y usuarios de empresas de ST, de servicio transitorio. tal cual. También tenemos algunas consultas asociadas como a la admisibilidad de las denuncias, en especial si es que las denuncias no cumplen con requisitos mínimos de identificación. ¿Tiene que ser investigada o puede ser, por ejemplo, descartada de oficio? Lo mismo con denuncias que no tengan fundamento. Y relacionado con eso, para meter todo dentro de un mismo paquete, es qué pasa si es que se hace una denuncia infundada o falsa. ¿Puede ser sancionada la persona que efectúa esa denuncia? Allí, en estricto rigor, la normativa del procedimiento de investigación establece que no se puede hacer un control de admisibilidad de las denuncias. ¿Eso qué quiere decir? Sin embargo, sí deja la posibilidad, en el caso de que recibamos denuncias incompletas, incoherentes, de darle al denunciante el espacio y establece un tiempo razonable, no determina cuánto, pero sí establece un tiempo razonable que el investigador debe darle al denunciante para poder completar los antecedentes. Y en esa línea va, por ejemplo, y pongo el ejemplo, si tengo una denuncia donde el denunciante no dio los datos, si no tengo un canal de denuncias que me permita contactarlo, no voy a poder hacer un proceso de darle el plazo para la denuncia. Pero en estricto rigor, como que lo que busca la norma es que todas las denuncias se investiguen de una u otra forma, dándole también la posibilidad de tener denuncias incompletas, pero dándole al denunciante la opción de aportar antecedentes. O sea, como en esa línea va. Y el Perfecto. tiempo prudente pueden dejarlo abierto o pueden establecerlo en el reglamento interno como un plazo. La prudencia, si el procedimiento de investigación dura 30 días hábiles, algo prudente no debería ser más allá de 5 días hábiles para que pueda, porque si no la investigación se va a ver obstruida. Por lo tanto, por eso habla de razonabilidad la ley sin establecer un Claro. número específico. Y teniendo Y presente también el principio de celeridad, que hay que conjugarlo efectivamente. en esa materia. Efectivamente. Y si es que puedes sancionar una investigación o una denuncia que sea infundada o que sea de mala fe, presentada de Inconsistente. mala fe, no, inconsistente no. Yo creo que podría sancionar eh, una denuncia que se haya realizado de mala fe con un fin distinto a investigar el acoso, sino que con el fin de poner en tela de juicio un trabajador con un objetivo distinto al de promover, o no promover, evitar el acoso laboral o sexual. Y eso sí, tiene que estar obviamente establecido en el reglamento interno, como todo, porque el reglamento interno es la Biblia de cada compañía. Súper. Y finalmente la última pregunta, porque esta sección me trajo muchas preguntas del Ajá. público. Vamos ¿Cuáles como en son una las prueba. medidas de... Sí, perdón. Eh, ¿Cuáles son las medidas de resguardo que establece la ley y la normativa? Si es que hay ahí algunas que puedan ser más recomendables, etcétera. En, en su minuto, lo que establece el procedimiento de investigación cuando habla de las medidas de resguardo, habla de separación de espacios físicos, redistribución del tiempo de jornada y proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana. Estas son las que nombra sin perjuicio de que no sean las únicas. Obviamente tienen que estar establecidas dentro de las normativas internas qué medidas se pueden tomar, pero esas son las que menciona explícitamente al menos el procedimiento de investigación. Súper. Y ahí hay un punto súper relevante en relación a las medidas de resguardo, es que dan la posibilidad de que puedan ser modificadas, bien sea porque una vez que se ponen en pie por parte del empleador, durante la duración de la investigación pueden ser modificadas o puede ser solicitado por la Dirección del Trabajo la aplicación de medidas distintas a las solicitadas previamente. Recuerden, como les comentamos, las medidas de resguardo, tanto como con los antecedentes de la investigación, tienen que ser notificados en un plazo de 3 días hábiles a la ADT. Por lo tanto, ellos tienen la información para poder pedirnos durante la investigación cambios. Luego de esto, es súper relevante la designación de la persona a cargo de llevar la investigación y aquí va, y la norma habla que debería contar preferiblemente con formación en materias de acoso, género, derechos fundamentales, la persona que sea designada para llevar la investigación y debe ser informado por escrito al denunciante quién es esta persona. El denunciante va a poder, tanto el denunciante como el denunciado, van a poder
presentar antecedentes de la imparcialidad de la persona que lleva a cabo la investigación, y esto va a quedar a juicio del empleador hacer un cambio en la persona que está investigando, y debe contar como parte íntegra del informe. O sea, yo debo notificar que alguna de las partes presentó estos antecedentes. Y en eso, como decíamos, al principio de celeridad pone toda la presión dentro de la persona investigadora de desarrollar el proceso de investigación de manera diligente, eficiente, haciendo uso expedito de los trámites, y habla incluso de removiendo todo obstáculo que pudiera afectar la pronta y debida conclusión del proceso. Entonces, como la persona a investigar tiene la responsabilidad de, aparte de guardar estricta reserva de todo el procedimiento de investigación, de hacer que pase. O sea, un poco la persona que presenta, que lleva a cabo la investigación, va a tener un plazo de 30 días para hacer todas las diligencias mínimas que establece la norma. Y en este caso, un cambio que también es relevante y que es considerado, es que ahora es necesario citar a entrevista para que las personas presten declaración. Entonces, como dentro de las diligencias mínimas, yo debo citar, el investigador deberá citar a todas las partes involucradas en el proceso y permitir que sean oídas y que puedan fundamentar sus dichos por medios de entrevistas, y hay que dejar evidencia física de escrita de las entrevistas. Esto confirma incluso en todas las actas. También dentro de estas diligencias mínimas establece que hay que hacer una revisión de los antecedentes que cuenta la compañía, como es el protocolo de prevención, el reglamento interno, los contratos de trabajo, los registros de asistencias, denuncias individuales de enfermedades profesionales, protocolos de vigilancia, resultados de los cuestionarios de evaluaciones ambientales. Todo esto tiene que formar parte de los procedimientos o las cosas que tiene que salir el investigador a revisar en este plazo de 30 días hábiles, en el cual tiene que escribir después un informe que fundamente todo el proceso de investigación. Y aquí, en particular, este informe habla de que tenemos 30 días para hacerlo, 2 días después hábiles para poder notificarle a la ADT el resultado, y este informe tiene que tener no solamente la conclusión respecto de si los hechos investigados constituyen o no una denuncia, hechos de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, sino también cuáles van a ser las medidas correctivas y las medidas de sanción que se van a ejecutar. Todo esto, después que el investigador se debe remitir a la DT en un plazo de 2 días, y se presenta este plazo, que es algo que es nuevo dentro de la norma, de que la DT va a tener ahora 30 días para pronunciarse sobre la investigación, pronunciarse sobre el informe que le hacemos llegar. Y si en ese plazo de 30 días, que también es hábil, no lo hace, es única y exclusivamente cuando termine ese plazo que yo voy a poder aplicar sanciones a los trabajadores. Entonces, como en general lo que me hace es que ahora el proceso de investigación, desde que llega la denuncia hasta que yo cierre mi proceso con una sanción potencial a la persona denunciada, va a durar al menos 60 días hábiles y 15 días corridos que tengo luego de plazo para poder efectivamente informar a la persona participante de cuáles son las sanciones que están medidas. Entonces, como hay que hacer una vuelta larga en cómo se van a ejecutar en definitiva los procesos de investigación. Oye, y Entonces, yo quiero aquí meter una colita que tiene que ver más con también el abogado. Eh, el procedimiento de investigación y el informe de investigación va a ser lo que vas a tener como empleador para justificar ante un tribunal eventualmente con posterioridad el por qué tomaste la determinación A o B, y ese informe tiene que ser lo más detallado y completo posible y tiene que ir en línea con la medida que tomaste. O sea, no puede ser incongruente porque te va a dejar en una mala posición. Tienes que tener todos los respaldos, las declaraciones firmadas, las grabaciones, todo tipo de antecedente que tú utilizaste para llegar a tomar la determinación que tomaste, tiene que estar en ese informe para que después puedas debidamente justificar la medida sancionatoria que adoptaste con posterioridad. Así que el informe, después de todo lo que ya dijimos, que es mucho, todo se va a traducir en este documento para poder justificar la sanción. Ahí respecto, existen también un par de preguntas asociadas al canal de denuncia propiamente tal. Uno, ¿es obligatorio que exista este canal de denuncias en formato como un sistema digital para empresas de todo tamaño? Lo otro, si es que
¿Es necesario que las denuncias sean de puño y letra o pueden ser en formatos, por ejemplo, digitales, electrónicos? Y finalmente también asociado a canales y a la investigación prenatal, que esto, el punto que tú tomaste, Santi, es respecto de si se pueden grabar las entrevistas, obviamente con autorización previa, etcétera. ¿Cómo el grabar entrevistas podría estar conjugado con el deber de reserva y de confidencialidad? Varias preguntas. Sí, perdón. Eh, Este es un flashback al examen de grado. Eso. Bueno, no, no es obligatorio tener un canal, un sistema electrónico de canal de denuncia. El reglamento interno lo puede definir, que puede ser, por ejemplo, el gerente de recursos humanos. Va a depender de la estructura jerárquica de la compañía. Si es una compañía chica, puede ser la jefatura. Si es una compañía que ya tiene área de recursos humanos, podría ser el gerente de recursos humanos. Si son compañías grandes que tienen contratistas, recomendamos que tengan un sistema electrónico que permita solventar la cantidad de denuncias que se incorporen. Así que, no, a la primera respuesta, no, no es obligatorio que sea un sistema, puede ser por escrito. Eh, la declaración, o sea, se tiene que levantar un acta de la declaración, de la denuncia, perdón, la denuncia tiene que ir escrita y si es que no es escrita, el, 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 el receptor de la denuncia tiene que escribirla y levantar un acta de la declaración con la firma, fecha, etc. Declaraciones grabadas en la medida que esté establecido en el reglamento interno, que den la debida reserva de protección de data, confidencialidad, etcétera y en la medida que el trabajador autorice, para eso anexo dentro de la investigación en donde el trabajador declara y autoriza que se grabe y que con posterioridad sea eventualmente utilizado para potenciales juicios derivados de este mismo hecho. Así que sí, y creo que, no sé si me quedó alguna. No creo que con esas estamos respecto de esta materia. Ya. Bueno, y finalmente vamos llegando a la última de las tres pilares que hablamos, prevención. En prevención hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que lo más importante, si quieres evitar el paso 2 que es la investigación, la prevención es lo uno. Con un buen plan de prevención vas a evitar procedimientos de investigación a largo plazo. Así que, importante, bueno, ya te encontraste con un procedimiento de investigación, ¿por qué no adoptaste las medidas de prevención adecuadas? Hiciste el informe de investigación, constataste que existió la figura que estás investigando, tienes que adoptar una sanción. Esas sanciones pueden ser medidas correctivas, pueden ser sanciones establecidas en el reglamento interno, amonestación verbal, amonestación por escrito, puede ser despido, puede ser curso y capacitación especial para la persona, disculpa pública, todas las que ustedes imaginen, siempre y cuando estén en el reglamento interno y obviamente las más gravosas son despido por conducta de acoso sexual o despido por conducta de acoso laboral. Lo importante, como ya les dijimos, es que sea cual sea la decisión que adoptes, que tenga un correlato con lo que investigaste, con la prueba aportada y con las conclusiones a las que llegaste en el informe. No puede ser que constataste que hay acoso sexual y amonestaste. Es algo que no conversa y que probablemente vas a tener un trabajador afectado internamente en un proceso de investigación y no vas a haber adoptado la medida correctiva, por lo tanto puede venir en una tutela por parte del denunciante o por una licencia prolongada, etc. Y me parece que con eso damos fin. Tenemos 7 minutos para más preguntas, ya que nos encantan los exámenes de grado. Tenemos, no. Tenemos una, Santi, que creo que la hemos discutido entre nosotras dos extensamente, es respecto de las medidas de resguardo. ¿Todos los casos se deben derivar a la atención, a la asistencia psicológica temprana o solamente los que tengan cierta gravedad o ciertas condiciones particulares? Esta es otra de las preguntas gris y yo creo que vamos a tener luz en la medida que vaya apareciendo jurisprudencia administrativa o judicial. La ley habla de tomar medidas entre estas, ya habla de la atención psicológica temprana, pero el protocolo la incorporó como obligación y el reglamento la incorporó como obligación. Entonces tenemos la ley, que tiene poder de ley, después tenemos una norma de segunda categoría, que es el protocolo, y el reglamento, porque son emitidos por autoridad administrativa, no Congreso. Y además tenemos
una circular que salió el viernes pasado, que es la circular 5 de la Dirección del Trabajo, que vuelve a llevar estas medidas de resguardo como no taxativas. Por lo tanto, dice expresamente que van a depender, o las medidas que se adopten tienen que ver con el caso que se está evaluando. Por lo tanto, tenemos cuerpos normativos que dicen que es obligatorio y cuerpos normativos que dicen que no es obligatorio. La recomendación es, hasta el momento, ser más conservador. Si no se quiere, si se considera que no es necesario, porque el caso no da para eso, se puede adoptar, pero nosotros creemos que una postura conservadora por el momento conviene, y además la atención psicológica temprana la realiza el organismo administrador del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, que es su asociado, es su partner estratégico en esta materia. Por lo tanto, es hora de empezar a alimentar esa relación con quien es su contraparte del seguro. Perfecto. También asociado a medidas de resguardo, ¿qué pasa si es que el empleador está imposibilitado fácticamente de, por ejemplo, hacer el separamiento de los espacios ni distribuir la jornada entre el denunciante y el denunciado? ¿Existen otras medidas de resguardo que podrían implementarse en esos casos? Existen. Es toda otra medida que tenga por objeto evitar la revictimización, que es uno de los principios de la ley. Lo que busca la norma es evitar la revictimización, que consiste en que el denunciante se afecte aún más producto del proceso de investigación que se está llevando a cabo eh, con ocasión de su denuncia. Entonces, medidas de resguardo hay que adoptar. Si no se pueden hacer esas, podría perfectamente ser teletrabajo, podría verse perfectamente un permiso con goce de remuneración, podría ser perfectamente cualquier otra que se les ocurra. Hay muchas alternativas, van a depender del ingenio que tenga cada eh, gerente de recursos humanos o que vea el procedimiento de investigación. Pero por lo menos ahí ya dije dos o tres adicionales, pero sí, Perfecto. no son taxativas. Y finalmente la última pregunta que tenemos es asociado a las sanciones que estabas hablando antes. En el caso que sea la Dirección del Trabajo la que haga la investigación, ¿y será obligatorio o vinculante para el empleador la aplicación de las medidas que sugiera la ADT en su informe? Es una buena pregunta. Bueno, salió el viernes pasado la circular que regula el procedimiento de investigación cuando el trabajador la deriva a la dirección de trabajo. Eh, y las medidas, por ejemplo, las medidas de resguardo, sí. Y las medidas sancionatorias, yo te diría que también. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo tiene la facultad de presentar una denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales de mutuo propio cuando, a raíz de una fiscalización, toma conocimiento de un acto vulneratorio de algún derecho fundamental, en el caso de acoso laboral, sexual, violencia en el trabajo, la vida, honra, dignidad, etcétera. Por lo tanto, sí, cuestionar una investigación de la Dirección del Trabajo es algo complejo, además que ahora lo está regulando mucho. O sea, incorpora ahora el procedimiento de investigación que tiene que tomarlo un abogado más un fiscalizador, incorpora planes de investigación, pasos, tareas, así que sí. Lo que sí les digo, obviamente, dentro de la notificación al momento de recibir una denuncia, es que se inste o se trate de mantener la investigación de manera interna. Al momento de informarle al trabajador que puede denunciar ante la Dirección del Trabajo, decirle por qué es recomendable que él haga la investigación interna a la compañía. Razones, hay muchas: celeridad, control, protección. Porque la Dirección del Trabajo efectivamente no sé cómo va a llegar a cumplir con los plazos si es que se atiborra de denuncia una vez que entra en vigencia la ley. Razones hay muchas, pero sí, es mejor hacer caso que no, porque las Y de consecuencias pueden hecho ser peores. nos llegó un comentario por interno diciendo que habían ido a la Dirección del Trabajo para adjuntar unas cartas de amonestación y adjuntar los informes y como que en la ADT no están en conocimiento de la ley Ya. o de la implementación de protocolos. Así que esperamos que igual la ADT, es que el tema es que esta ley se publicó en enero, pero salieron después el reglamento hace muy poco, después las circulares, las circulares también hace muy poco, entonces la implementación
y los fast track de trabajo de tanto de la dirección del trabajo como de las empresas se acotó básicamente a este último mes que está tan transcurriendo. Y ahí creo que va a ser también relevante considerar que todas las denuncias que entren a partir del 1 de agosto hasta que las empresas hayan publicado sus reglamentos internos van a tener que ser derivadas estrictamente a la dirección del trabajo. Entonces, también es tener ese de cómo vamos a avanzar aquí a partir del 1 de agosto. Importantísimo eso. Si no tienen el procedimiento actualizado, deben derivarlo a la dirección del trabajo. Así que manos a la obra y Y vamos también con eso. ahí, Santi, sé que estamos sobre la hora, pero aprovechando de denuncias que se tienen que derivar obligatoriamente a la dirección del trabajo, están estas que están en este artículo transitorio y también hay un tema asociado a denuncias contra gerentes o lo que hablábamos antes del artículo 4. Así es. Todos los cargos de primera línea con facultad de representación y las denuncias que se hagan cuando no tengas actualizado el procedimiento en tu reglamento. Y yo sé que da para Mu- mucho, podríamos hacer una sesión 2 si es que la gente se queda, vamos, escuchemos el feedback de la gente, a ver si es que lo repetimos. mm, Eh, pero bueno, este forma parte de la agenda laboral. Este es el segundo. Vamos a tener otro a final de año que va a hablar de la conciliación vida familiar y conciliación vida-trabajo. Así que Podríamos aprovechar esa instancia también para ver si es que tenemos más evolución jurisprudencial en estas sí, materias, tanto administrativa como judicial, para poder hacer doble clic en algunas materias que todavía no están definidas y que tenemos que ver cómo se va dando la implementación de la ley. Bueno, agradecer la participación de todas las personas que estuvieron hoy día. Creo que más de 100 personas nos estuvieron acompañando durante esta hora. Recibimos casi 30 preguntas, tratamos de responderlas todas. Los dejamos invitados para esta siguiente sesión y muchas gracias Fiorella, muchas gracias Santiago por compartir sus conocimientos y su experiencia con el público que nos acompañó hoy día. Muchísimas gracias por la invitación. y que estén bien y cualquier cosa estamos a su disposición. Muchas gracias. Chao, chao.